Radio Tepeyac presenta Conoce y fundamenta tu fe. Catecismo de la Iglesia Católica. Buenas tardes, tengan todos ustedes, les saludo nuevamente con el gusto de encontrarnos en este su programa. Bienvenidos, bienvenidas, Catecismo de la Iglesia Católica, esta es nuestra fe. Y bueno, nos encontramos aún, valga la pena el paréntesis, en ese tiempo de Cuaresma, la quinta semana ya. Yo quiero creer que a este punto hemos podido reflexionar en torno a nuestro camino espiritual, en torno a ese proceder quizá que de repente no corresponde a los ideales cristianos, no corresponde a nuestra fe propiamente dicho. Entonces que el Señor nos siga animando. Recordemos que todo el deseo, toda la experiencia, toda la fe y ese querer conocer más de Dios siempre es ese momento propicio del Espíritu Santo para que Él te sugiera, para que Él te mueva a hacer el bien. Entonces no ignoremos esos llamados, esas invitaciones al bien, el querer ser mejor persona, el querer ser mejor creyente, la conversión, el deseo de llevar una vida espiritual, de llevar una vida de fe, son impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, quinta semana ya, Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de reflexión. Bien, sabemos que nuestra iglesia, a través del Papa León, ha querido compartir este mensaje y la Cuaresma, el mensaje, la médula de la Cuaresma de este año es el hecho de poder escuchar. Habla él de la importancia de la escucha, la importancia del abstenerse, hacer comentarios injuriosos, hacer comentarios que no van, todo aquello, digámoslo así, pues cosas que uno debiera luego no decir, aquellas maledicencias, aquel querer difamar, el chisme, el hablar, el usar palabras hirientes, dice él, abstente, lo maneja así como ese ayunar de palabra, de indistintamente, no sé, llámese, lo digo nuevamente, chisme, difamación, pero también de aquellas palabras, porque solemos decir, pues el chisme malo, la difamación mala, pero también es mala aquella palabra hiriente, aquella palabra que tú sabes que no va a gustar a tu hermano, a tu hermana, y aún así la usas. Por ejemplo, lo más común en nuestros días, esto como que la crítica, que a veces solemos decir crítica constructiva, pero a veces en el trasfondo de eso solo hay algo de querer herir al ser humano, en los apodos, por ejemplo. Entonces, en esta Cuaresma la invitación es el ayuno de toda palabra que no edifique, lo podríamos decir así, y cada quien sabrá. La invitación también a esta Cuaresma sabemos que es ese poder caminar juntos, ese recorrer. Sabemos bien que el camino cuaresmal, cuando tú dices camino, bueno, voy a recorrer, voy a trasladarme de un lugar a otro. Se entiende entonces que ese camino de mi antigua vida a mi nueva vida necesariamente va acompañado y juntos recorremos este camino y juntos nos apoyamos. Sabemos bien y hemos escuchado que nadie puede vivir solo, nadie puede vivir sola, aunque pareciera, aunque haya quien se atreva a decirlo, nadie puede vivir solo. No estamos hechos, no fuimos creados para poder vivir en soledad. La comunidad es nuestra invitación como creyentes y ese camino de Cuaresma te invita así a reflexionar, a invitarte tú mismo, tú misma, en qué medida he podido mejorar mi vida, en qué medida esta Cuaresma va a ser diferente a la Cuaresma del año pasado y de todos los años anteriores, de qué manera, porque se escucha esta expresión, de qué manera yo quiero resucitar con Cristo. Veamos expresiones luego tan crudas porque vivimos y solemos, hay quien, espero que no sea el caso de muchos de ustedes, como no superar la Cuaresma y no llegar a comprender que la Cuaresma es un tiempo y como tiempo tiene un fin, como tiempo tiene un límite. Y estás invitado, invitada cristiano, cristiana, a que puedas vivir la plenitud de la Pascua.
Por eso aprovecha esta Cuaresma si todavía no lo has hecho, si tienes la posibilidad tú de frecuentar los sacramentos, no desperdicies, no desoigas este mensaje que resuena y dice: arrepiéntete, conviértete, deja tu mal camino. La oportunidad es hoy. Busquemos a Dios ahora que lo podemos encontrar. Vamos a escuchar expresiones tan sabias y bueno, para no seguir alargándonos con esto, espero que nos quede bien ese mensaje. Escucha la palabra de Dios, ayuna, dice el Papa León, y camina juntos, caminemos juntos. Recuerda, este recorrido, estamos a esa meta, vamos caminando hacia esa meta. Bueno, nuestro tema del día de hoy: el hombre es capaz de Dios. Sabemos que el Catecismo de la Iglesia Católica lo maneja como el hombre, pero es la humanidad, el ser humano, las personas somos capaces de Dios. Hemos sido creados, eso es nuestro tema del día de hoy, para que nos vayamos empapando un poco, y quiero ir lanzando algunas preguntas. ¿De dónde surge ese deseo de Dios? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué en el corazón del ser humano, por qué en el corazón de las personas late el deseo de Dios? Y si no lo queremos ver de esa manera, ¿por qué el deseo del bien? Todos hemos visto alguna mamá, algún papá, algún niño que tiende a la ternura. Cuando una mamá ve a su hijo, cuando un papá ve a su hijo pequeño, o cuando tú, si eres tío o si eres maestro, yo no lo sé, necesariamente te conmueve el bien. ¿Por qué? A pesar de que somos muy dados a difundir noticias crueles, sangrientas, hirientes y como muy movidas en el odio, sabemos bien que yo creo que la tendencia al ser humano es el bien. El ser humano busca el bien, incluso me atrevería a decir, porque lo he escuchado también, que incluso aquella persona que se porta mal y que hace mal a otras personas, de alguna forma, yo no sé, también está tratando de satisfacer algo, y al final es esa búsqueda. No sé cómo lo puedas tú ver, pero volviendo al punto, hay esa tendencia al bien, porque en el corazón del ser humano late el deseo de Dios. Entonces nuestro tema de hoy es ser capaces de Dios. El ser humano es capaz de Dios, es decir, que hay un deseo inscrito en el corazón del hombre. Quien lo quiera ver de la forma religiosa, pues esta necesidad, pues esa huella imborrable que cada uno de nosotros tenemos, que tendemos a lo inmortal, que tendemos a lo trascendente, que tendemos a la búsqueda incansable, como lo dice Ignacio Larrañaga, es que hay una sed. Si yo me reconozco sediento, necesariamente acepto que tengo sed porque existe una fuente. Si yo tengo ese anhelo de Dios, si yo tengo ese anhelo de vida eterna, de la trascendencia, es porque existe Dios. Y Dios, que ha querido crearme y ha tenido a bien salvarme, redimirme, es porque quiere compartirme a mí, ser mortal, también de esa vida que lo tenemos así. En los programas anteriores lo veíamos como esa vida futura, los cielos nuevos, la tierra nueva. Bien, antes de seguir andando con nuestro tema del día de hoy, y en lugar, ya lo he dicho, de compartir un salmo en estos momentos de Cuaresma, me gusta compartir con ustedes. Vamos ya en el cuarto misterio, que obedece a esta, yo creo que lo puedes recordar así, nuestro Señor Jesucristo con la cruz a cuestas. Nuevamente esta intención de mencionar el hecho de caminar. Creo que todos nos podemos hacer imagen de ese recorrido de Jesús con la cruz. ¿Por qué fue necesario? Si tú recuerdas el pasaje evangélico, ¿por qué fue necesario que Jesús tuviera que ser apoyado por una persona más a cargar su cruz? ¿Eres consciente de este momento? Porque Jesús no fue el único crucificado ese día, pero escuchamos que Él sí requirió apoyo. Y es más, se toma una persona de la muchedumbre y le dicen, pues tú vas a cargar la cruz de Cristo. Entonces, esta vía de la cruz fue un acontecimiento sumamente doloroso para Cristo. Cuando tú reflexionas, cuando tú rezas, sueles rezar los misterios en este momento, los misterios dolorosos, y contemplas a ese Jesús en el camino de la cruz, recuerda, es un Cristo que está completamente agotado, ha sido apresado el día anterior, seguramente no ha tomado agua, no ha comido, y recuerda principalmente la deshidratación
a la que fue sometida, principalmente por el hecho de su flagelación. Ya también habíamos comentado sobre este momento. Jesús está demasiado cansado, ¿sí? Demasiado deshidratado. Todo el martirio que hay anterior al momento de la crucifixión, pues lo ha debilitado completamente y él ya no tiene fuerzas para cargar la cruz. Entonces, ese Jesús agotado, ese Jesús flagelado, ese Jesús deshidratado, va ahí y sigue y continúa. Y recordemos bien, ese camino de la cruz, lejos de poner a decirnos pobrecito, cuánto sufrió, no. ¿Qué me dice a mí hoy? ¿Qué significado tiene para mí el hecho de que una persona acepte un suplicio tan grande para el perdón de mis pecados? Porque al final del día tú te puedes preguntar, y espero que lo hayas hecho en un momento, ¿qué necesidad tiene Dios del ser humano? Sabemos que el ser humano necesita de Dios, anhela ese contacto con la trascendencia, pero el trascendente, Dios, el inmortal, que no hay, sabemos perfectamente, yo creo que si lo has podido reflexionar desde tu interioridad, Dios no tiene necesidad del ser humano, Dios no necesita al ser humano para ser Dios. Dios no es más Dios porque se le alabe, ni es menos Dios porque no se le reconozca. Sin embargo, el amor de Dios, la misericordia, la compasión de Dios, este Dios al que Jesucristo ha querido revelar, este Dios que quizá no se conocía en aquel momento, le costó a Jesús todo este suplicio de la cruz. Que nos dice propiamente el pasaje bíblico: Jesús, cargando su propia cruz, salió a ese lugar llamado el Calvario. Simón de Cirene es obligado a ayudarlo. Entonces, ¿qué podemos aprender de Jesús con la cruz? La paciencia, la fortaleza en las dificultades y la aceptación de la propia cruz. Ojo aquí. Desde ese momento, incluso para nosotros se usa la expresión carga con tu cruz, acepta tu cruz, no reniegues de tu cruz. Y también aquí interesante remarcar, Jesús no reniega de su cruz. Jesús dice, ya no quiero, no, alguien toma partido por él y busca a quien le ayude, pero no es un momento en el que Jesús, tú no vas a escucharlo de que él reniega y que él diga, ya no puedo más, ya no quiero más. Ahora bien, esta imagen del hecho de caminar con la cruz, lo dije hace un momento, también nos sirve a manera también de comprender algunas situaciones adversas de la vida, porque ¿quién la tiene fácil? Algunos más, algunos menos. No vamos a comparar ahorita situaciones, pero el tema de la cruz va implícito también. La enseñanza de Jesús es seguir caminando y, ojo aquí, dejarte ayudar. ¿Cuántas veces tú sí te dejas apoyar en el momento de tristeza, en el momento de conflicto, en el momento de dolor? ¿Te dejas acompañar o te encierras? Dices, yo lo puedo todo, no necesito ayuda. Contrario a eso, te dejas iluminar a la luz de la palabra de Dios, te dejas mover por el Espíritu Santo, crees que como Cristo así, tal cual ha resucitado y te ofrece a ti la promesa de la vida inmortal, lo crees de esa manera y sabes decir tú en el momento de la prueba, Señor, yo no sé nada, pero tú eres Dios y lo sabes todo, lo acepto todo con amor, que se haga tu voluntad. Sabemos nosotros entregar y ofrecer nuestro sufrimiento, porque quien quiera ir a los pasajes evangélicos no vamos a encontrar de Cristo, al menos no lo han plasmado así los evangelistas, llanto desconsolado, no vamos a encontrar culpas, ¿no? A ver quién como buscando responsables, no vamos a encontrar a un Cristo derrotado, no vamos a encontrar a un Cristo melancólico y que se haga la víctima y se sienta miserable por la incomprensión de la humanidad. Entonces, hasta aquí para ir cerrando este momento, que este misterio doloroso, cuando tú vuelvas a contemplarlo, te ayuda a reflexionar desde tu propia experiencia. La cruz no se abandona, la cruz no se reniega y la cruz se puede hacer más llevadera si te dejas acompañar. Cada quien sabrá buscar a su cirineo que le ayude a cargar la cruz, pero principalmente recuerda, la cruz, estoy segura que al inicio y al final, quien te va ayudando a cargarla, quien te va ayudando a sostenerla es Cristo, es Dios desde tu fe. Entonces ofrece, se vale ofrecer. Solemos
es la costumbre, ¿no? Como agradecer mucho aquellas cosas que nos favorecen, que nos causan bienestar, alegría, confort, pero también estás invitado como creyente a poder dar gracias de aquellas cosas que quizá no comprendes y a poder atreverte a descubrir que ahí en el dolor, que ahí en la pena, ahí en la prueba, Dios quiere decirte algo. Tal vez sea un mensaje que no vas a alcanzar a ver en mucho tiempo y quizá en tu momento más oscuro, como lo decía San Juan de la Cruz, en esa noche tan oscura, únicamente vas a poder desesperarte, pero no, déjalo en manos de Dios. Aprende como Jesús, lo digo una vez más, hazte acompañar, déjate ayudar y tu principal soporte sea Dios, tu principal soporte sea Cristo y pues bueno, que la Cuaresma te siga animando a reflexionar en ese sacrificio de Cristo que fue por ti. Este Cristo que ha querido morir y resucitar para ti, para redimir, para perdonar tus pecados. Que el sacrificio de Cristo no sea echado en saco roto, lo digo nuevamente. Si tú tienes la posibilidad de frecuentar los sacramentos, comulga, confiésate, que la pena, que el dolor de tus pecados, que la vergüenza, yo no lo sé, el orgullo, no sea más fuerte que tu necesidad de Dios. Es misericordioso el Padre. Recuerda que lo que tú vas buscando en un confesionario es la misericordia, y la misericordia de Dios se extiende para todos, indistintamente. Entonces aprende, aprovecha, busca a Dios ahora que lo puedes encontrar. Son ya 6:15, pasamos a nuestro primer corte musical. A los pies de la cruz, Señor, a los pies de la cruz, Señor, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. A los pies de la cruz, Señor, a los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor.
Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. 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 Catecismo de la Iglesia Católica, esta es nuestra fe. Continuamos nuestro tema del día de hoy. El ser humano es capaz de Dios. Y bien, ¿de qué nos quiere hablar en este momento el Catecismo de la Iglesia Católica? De la fe. Entonces, inicia diciendo así: creemos. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. No sé si en algún punto de tu vida te has, preguntado tú, o simplemente es algo tan natural para ti. ¿Qué es creer? Una vez, porque lo solemos rezar así, escuchamos expresiones como en el mismo Evangelio: Señor, creo, pero aumenta mi fe. O cuando en esto, recuerdo mucho cuando Jesús le dice: ¿crees tú? Y le dice: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y la respuesta es: ¿quién es ese Hijo del Hombre para que yo pueda creer en él? Y cuando Jesús le dice: el Hijo del Hombre es la persona con la que tú estás hablando. Y la respuesta en automático es: pues sí creo. Sabemos que este es uno de los milagros que por los que Jesús fue atacado gravemente, pero aquí la importancia, espero no perderme, la importancia de la fe. ¿Sí? Aquella mujer que únicamente sabiendo que tocando el manto de Jesús iba a ser sanada, le dice: mujer, tu fe te ha salvado. O cuando Jesús usa esta expresión de: en ningún lugar he encontrado una fe tan grande. Cuando aquella expresión incluso de: Señor, ¿quién soy yo para que vengas a mi casa? Es más, tú di una sola palabra y mi criado quedará sano. Entonces, esas expresiones para que nos podamos iluminar. ¿Tú te has preguntado en algún momento el sentido de la fe? ¿Qué es creer? La fe, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de una manera muy sencilla, yo creo que es bastante digerible para nosotros. La fe es la respuesta. Esta respuesta del ser humano a Dios, que se revela y se entrega a nosotros, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante a quien busca el sentido último de su vida. Entonces, ¿qué es la fe? Desde el Catecismo de la Iglesia Católica es tu respuesta. ¿De qué manera tú respondes? ¿De qué manera creyente respondes a ese Dios que se te ha revelado? Es decir, yo quiero decirte, te creé, te salvé y te cuido por amor, y quiero atraerte hacia mí, y no me canso de llamarte, y no me canso de buscarte, y soy yo. Y la expresión lo podemos ver incluso desde como Moisés en la zarza ardiendo: yo soy. Entonces, ante esta respuesta, espero darme a entender, ante este llamado, ¿cuál es la respuesta a Cristo? La fe. Entonces, Dios te llama, Dios que te busca. Tu respuesta es ese creer y aceptar las verdades por Jesucristo reveladas. Entonces, habla aquí el Catecismo de la Iglesia Católica de una luz sobreabundante. Cuando tú aceptas, cuando tú recibes el mensaje de Dios, recibes al mismo tiempo una luz sobreabundante. Por ello, consideramos primeramente que esta búsqueda del ser humano es esta revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del ser humano, y después la respuesta de la fe. Entonces veamos expresiones, pero no perdernos. Es el Dios. A veces creemos: yo te busco, Señor, yo te anhelo. No, es Dios quien sale al encuentro. Es Dios quien te busca. Es Dios quien te llama, es Dios quien no se cansa de encontrar maneras de buscar, idear, y se pone creativo, lo voy a decir así, sin sonar blasfema,
para que tú puedas escuchar ese mensaje, para que tú quieras seguirlo. Y ojo, aquí es una respuesta libre. La fe es una respuesta completamente libre. Se pretende que la fe sea también completamente desinteresada. De lo contrario, ya no estaríamos hablando de fe, sino de conveniencia, de comodidad. La fe es muy sencilla de probar. Lo voy a decir así, porque igual usando otra expresión tan sencilla, es muy bonito, y la frase lo dice así: qué bonito es creer en el sol cuando es de día. Entonces, el creyente está invitado a creer en aquello que no ve, en creer y no dejar de creer en Dios, en ese Padre que lo creó, que lo ama, que lo cuida y que lo va proveyendo de lo necesario para subsistir, pero también es importante que este ser humano aprenda a madurar en la fe, en el sentido a donde quiero llegar, que porque la expresión de solo es bonito creer en el sol cuando es de día, porque esta fe se prueba en la dificultad. ¿De qué manera el cristiano va respondiendo en la dificultad? ¿Cómo tú le vas a enseñar a alguien a creer en Dios y tener fe en Dios en la dificultad? ¿De qué manera reaccionas o de qué manera tú puedes ver la reacción de aquellas personas que quieren comunicarte a Dios, pero únicamente quisieran hablar bien de Dios cuando les va bien? Es importante, y el valor está, lo leí también en algún momento, es muy bonito decir que Dios es bueno cuando te va bien. La osadía, lo digamos así, el valor real del cristiano se mide cuando, a pesar de que las cosas no le van tan bien, aún así tiene la confianza y la certeza de decir: Dios es infinitamente bueno. Incluso podríamos usar esta expresión, se me ocurre de momento, como Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, o como suele usarse en nuestro entorno: Dios sabe por qué. Oh, Señor, yo no sé nada, pero tú eres Dios y lo sabes todo. Entonces, todas estas imágenes en el sentido de la fe. La fe es la respuesta a Dios que se te revela. ¿De qué manera tu fe te ayuda y te permite mantenerte unido a Dios? Que de hecho esa es la esencia de la fe, esa adhesión vital a Jesucristo. El deseo de Dios. El deseo de Dios está inscrito en el corazón de los seres humanos, porque el ser humano ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al ser humano hacia sí. Y solo en Dios encontrará la humanidad la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Entonces, vayamos subrayando estos elementos. Dios que sale al encuentro. Dios que atrae al ser humano hacia sí. Entonces, si hay un salir al encuentro, si hay un atraer hacia ti, significa que de cierta manera el pecado, y así lo hemos aprendido, pues te ha alejado de Dios. El pecado rompió esa amistad, digámoslo así, esa gracia que te permitía vivir en la presencia del Padre. Entonces, ahora es necesario que ese Padre que te ha creado salga en tu búsqueda, sale a tu encuentro, y la respuesta a esta búsqueda es la fe. Bien, Dios me llama mediante mi fe, yo acepto este llamado, Dios quiere atraerme hacia Él, entonces mediante mi fe yo acudo y me dejo atraer, me dejo llamar, porque es muy bonita la parábola de la oveja perdida, pero nosotros podemos ser propiamente, no sé si te ha tocado a ti corretear a una gallina, no lo sé, no todas las gallinas perdidas quieren ser encontradas, no todas las ovejas perdidas quieren ser atrapadas. Entonces Dios que llama, Dios que acude, entonces ¿cuál es tu respuesta? Mi fe, me adhiero, me dejo llamar, me dejo atraer. Entonces remarcamos también que este deseo de Dios va inscrito en tu corazón. Hay ese anhelo, esa necesidad, te lo decía al inicio del programa, de la trascendencia, de gustar a lo inmortal. Y bueno, aquí está esta fe. Por la fe te adhieres, y mediante dones, mediante la gracia, mediante la recibir frecuentemente los sacramentos, bueno, yo me voy manteniendo en ese camino de fe, en esa vida de fe. De múltiples maneras en la historia y hasta el día de hoy
La humanidad ha expresado su búsqueda de Dios por medio de creencias y sus comportamientos religiosos, sean oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, esas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al ser humano un ser religioso. Entonces veamos cómo esa necesidad de encontrar a Dios, esa necesidad de buscar, de gustar de la vida inmortal también, pues nos lleva desde nuestras prácticas primitivas en un primer momento, toda esta tendencia. Mi deseo de Dios me lleva a buscarlo, mi anhelo de Dios. En este momento el Catecismo de la Iglesia Católica nos está hablando pues quizá de los primeros intentos en esa búsqueda de Dios, pero en este momento, a esas alturas del partido, una vez que se concluyó este momento de la revelación, la encarnación y este misterio de la redención de Cristo, bueno, tú sabes que Dios te llama y sabes que tu respuesta es la fe, sí, pero vamos, hay prácticas de piedad, obras de misericordia, devociones, la oración, la lectura asidua de la palabra de Dios, la Santa Eucaristía, el poder comulgar, frecuentar los sacramentos, todo aquello que te va permitiendo unirte a Dios para que unido a Él puedas tú sobrellevar todas las cuestiones de la vida diaria y, ojo, también una vez tú conociendo a Cristo, pues puedas tú y tengas el valor también de difundirlo, porque la invitación es esta: todo aquel que ha conocido a Cristo, pues que difunda a Cristo. Tan sencillo es que si algo bueno te ha ocurrido, y yo creo que también el bien se mide de esa manera, si algo bueno me ha ocurrido, pues no me lo guardo para mí, no me lo quiero quedar. No es en cuestiones de fe. Se entiende que esto tan bueno que me ocurrió a mí, quiero que también le pase a otras personas. Este reconocer que Cristo me salvó, este reconocer que Dios me ha sacado del lodo, salvó mi vida, me perdonó, me regeneró. Yo no sé de qué manera tú quieras manifestarlo. Quieres que también le pase a otras personas para que este mensaje no se quede únicamente como en esta también la parábola de esa vela, no, nadie enciende una vela, no es una parábola, pero nadie enciende una vela para luego ponerle un cajón encima. Entonces con la fe ocurre exactamente lo mismo. Nadie se va a ocupar, y no es correcto que alguien se ocupe de conocer tanto de la fe, de la Biblia, de la religión, y no sienta el deseo de compartirlo. Con la fe ocurre lo mismo. Entonces, aquello tan bueno que te ha ocurrido a ti, que es conocer a Cristo, pues también quieres que otras personas puedan conocerlo de la misma forma y de mejor manera incluso en la que tú lo has conocido. Son ya 6:31, pasamos a nuestro siguiente y último corte musical. Yo te llevo desde niño muy adentro, te he encontrado en el pájaro, en la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche siempre estás. Desde entonces quiero darte muchas gracias, porque puedo estar consciente de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante,
en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado 2 hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer en Dios? 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 Catecismo de la Iglesia Católica, esta es nuestra fe. Continuamos nuestro tema del día de hoy, ser capaces de Dios. El ser humano es capaz de Dios y precisamente nuestro canto está muy ad hoc con nuestro siguiente apartado porque nos habla de las vías de acceso al conocimiento de Dios. ¿De qué manera el Catecismo de la Iglesia Católica te propone? ¿Cómo puedes saber tú que Dios existe? Si prestaste atención, el canto fue muy minucioso al hablar de cuestiones muy sencillas y el Catecismo de la Iglesia Católica quiere decir y sustentar su creer en Dios en 2 elementos, el mundo y el ser humano. ¿Por qué el mundo? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente: creado a imagen de Dios, es llamado a conocer y amar a Dios. El ser humano que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se les llama también pruebas de la existencia de Dios, no en un sentido de pruebas científicas, sino en un sentido de argumentos convincentes que permiten llegar a la verdadera certeza de la existencia de Dios. Estas 2 vías son las siguientes: el mundo y el ser humano. Entonces, este creer en Dios a través de lo creado, a eso se refiere con la primera vía. Espero que nos pueda quedar un poquito claro. ¿De qué manera el Catecismo de la Iglesia Católica quiere argumentarte que Dios existe? Observando lo creado. Quien quiera remitirse al Salmo 8, dice tal cual: cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué? Entonces voy a detenerme ahí porque quiero que reconozcamos nosotros en la creación a Dios. Es imposible para el creyente observar la creación y no remitirse necesariamente a Dios. ¿De qué manera todo?
no nos alcanzaría el programa para enumerar, pero date cuenta, el tema de las estaciones, de las estaciones reales, no de estos, todo el cambio climático y lo que hemos generado en nuestro planeta, pero en un sentido natural o tradicional, el tema de las estaciones, el hecho de la luna, el sol, de qué manera todo esto va regido por un calendario que a final de cuentas es la luna lo que nos va rigiendo, de qué manera incluso las siembras, cómo es que de una semilla tú puedes obtener incluso árboles, pero bueno, de entrada los alimentos para consumir. ¿Cómo es que todo en la naturaleza, no sé, el mosquito, la araña, el zancudo, la rana, todo está tan interconectado que a veces nosotros nos acostumbramos a ver las cosas de manera parcial, pero todo lo llaman así, todo en esta red, todo en esta cadena, tiene un sentido y un propósito. Cómo Dios ha querido idear, veamos incluso de qué manera es necesario que haya frío para que cuando llegue la primavera ciertos frutales puedan florecer, y de la cantidad de frío depende que estos frutales se den bien, o de qué manera se necesita que la lluvia caiga en determinado momento para que determinadas plantas puedan crecer, y si la lluvia se atrasa, si la lluvia se adelanta, como esta famosa lluvia de primavera. Para quien conoce de árboles frutales sabe perfectamente el sentido de la lluvia de primavera. Y bueno, hasta ahí, porque la clase no es de botánica, pero quiero que podamos entender que contemplando lo creado y la perfección de todo lo que nosotros vemos, necesariamente tu corazón debe llevarte a Dios, ese Dios que ha creado todo tan perfecto. Es imposible que a las personas no les gusten, por ejemplo, una puesta de sol, ver cómo se refleja todo en el agua, cómo se mueve, cómo se escucha ese viento entre las ramas, y así nos pongamos poéticos, el canto de las aves. Entonces todo esto necesariamente, no me vas a dejar mentir, te lleva a pensar en Dios, en tu Creador. La calma, ¿qué te dice la calma cuando escuchas ese susurro, esa brisa, cuando, no sé, y podríamos, ya lo digo, nos podríamos llevar un solo programa, pero el Catecismo de la Iglesia Católica quiere que el día de hoy reflexiones de qué manera tú puedes comprobar la existencia de Dios comprobando lo creado. ¿Cuál es la otra vía para que tú puedas comprobar la existencia de Dios? El ser humano. Veamos cómo este ser humano, y lo dice así, con la apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha. El hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En todo esto se perciben signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. El mundo y el ser humano atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan en aquel que es el ser en sí, su origen y sin fin. Bueno, todo esto. ¿De qué manera puedes comprobar tú la existencia de Dios? El mundo. A partir del movimiento, del orden y la belleza del mundo. Desde ahí, orden. Todo en la naturaleza tiene orden. Todo lo que tú quieras buscar perfectamente. Un pollo no va a nacer en 30 días porque debe nacer en 21. Es un sentido, es una forma de decirlo. Un ciclo lunar va a durar no 30 días porque dura 28. Orden. Entonces, en ese sentido, ¿de qué manera los meses del año? Y así, yo lo digo, no sé, a mí me gusta mucho todo este tema, pero ya los digo, no es el programa, sino que podamos reconocer la perfección y la belleza de las cosas a través de su Creador. Si a ti te parece perfecto, si a ti te parece bello, si a ti te parece increíble el mundo, pues mucho más increíble, pues mucho más bello es su Creador. Si contemplando al ser humano podemos ver belleza, podemos ver verdad, podemos ver espiritualidad, pues imaginamos y nuestro ser nos lleva a, como se dice, extrapolarlo, llevarlo más allá y decir, bueno, si el ser humano es capaz del bien,
Si el ser humano es capaz de verdad, si el ser humano es capaz de anhelar la inmortalidad, bueno, es que su creador es verdad, su creador es inmortal, su creador es la belleza por excelencia. Espero no estarlos perdiendo en este tema, pero contemplándote a ti. Yo creo que más de uno de ustedes se ha contemplado de qué manera el cuerpo del ser humano está diseñado con completa perfección. Tan es así que pues la medicina se ha desarrollado de tal manera, pero date cuenta cómo tu cuerpo puede reconstruirse ante una herida, cómo un hueso incluso está diseñado para regenerarse, si no al 100%, pero sabemos de personas que han sufrido accidentes y fracturas muy graves y que al final del día su cuerpo sabe recuperarse. Entonces, la perfección del ser humano, la vida misma, pues te invita a contemplar a tu creador. Espero que nos haya quedado eso. En el deseo del ser humano late esa necesidad de Dios, de ese Dios que sale a tu encuentro, de ese Dios que te busca, y la respuesta, recuerda, es tu fe. ¿Cómo respondes tú a ese llamado, a ese Dios que te busca, que se hace encontradizo para ti? Con la fe. Bien, vamos cerrando. Agradezco como siempre su escucha. Los sigo invitando a que podamos seguir reflexionando en esta cuaresma, y saludos a las personas que nos siguen por Facebook: Tejidos Ves Sinacantán, Fidelia Lara y Fabitina Vázquez. Pues que el Señor nos siga animando, iluminando en esta cuaresma, y pues bueno, a propósito de la cruz, que Él también nos ayude y nos inspire a cargar nuestra cruz y a dejarnos ayudar, ¿por qué no? Si es posible, recordando que nuestro primer compañero es Dios. Pues bueno, que a todos nosotros nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Dios primero. Nos escuchamos el siguiente lunes. Buen descanso. Ahora en la 93.1 de tu FM. Somos la estrella de la evangelización.